¿Por qué es tan importante el fentanilo? Hemos oído hablar mucho de él. Y para tratar de contestar esta pregunta, iremos dividiendo este tema en pequeños fragmentos. Lo primero es hablar de qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético más potente que la heroína. Probablemente esta frase la escuchen con alguna regularidad y hay que desglosarla. ¿Qué queremos decir con opioide? Con opioide queremos decir que se parece a los efectos del opioide que se considera como ejemplo de todos los demás, a la morfina. Pero es sintético. Esto significa que no se produce, que no existe en la naturaleza, que hay que hacerlo. Y que es más potente que la morfina se refiere a la cantidad que se necesita para producir efectos similares a la morfina o a la heroína. Sin embargo, es un opioide que tiene algunas características particulares y me gustaría comentarlas precisamente con respecto a la comparación con los otros que quizás sean más conocidos. La morfina, por ejemplo, es un compuesto totalmente natural. Quiere decir que se encuentra en el opio, que es el exudado de una planta de amapola. La amapola, de hecho, le dicen adormidera, o su nombre científico es Papaver somniferum. Pero bueno, existe en la naturaleza, se tiene que cultivar la amapola, obtener el opio y después aislarlo, purificarlo. La heroína, en cambio, es semisintética y de hecho se parece mucho a la morfina, lo único que tiene es un par de grupos químicos tantito diferentes. Al hablar de esta característica de semisintética significa que parte de precursores que ya existen en la naturaleza, como la misma morfina u otras, que la tebaína o algunos otros compuestos, y a partir de esa estructura de un compuesto natural se le agrega un par de grupos y se convierte en la heroína. ¿Qué diferencia tiene con la morfina? Es bastante más potente, se necesita menos heroína que morfina para producir los mismos efectos. Y el fentanilo es completamente sintético, se elabora en un laboratorio. Al elaborarse en un laboratorio no requiere estar sujeto a un cultivo, a una recolección y a una purificación. Directamente de precursores químicos se puede hacer la reacción en un laboratorio. El fentanilo tiene usos lícitos y fue diseñado con propósitos de ayuda a las personas. Es de hecho una ironía que ahora sea causa de muerte, porque en 1960, desde 1960, Paul Janssen lo sintetizó. ¿Qué buscaba? Buscaba tener algunas de las ventajas que tiene la morfina como medicamento, pero con características diferentes, como por ejemplo que produjera menos comezón. La administración de morfina puede dar comezón. Y estaba buscando algunos compuestos que no tuvieran parte de este efecto y que también tuvieran mayor capacidad de curar, aliviar rápidamente el dolor. Y para eso pensó que un compuesto que pudiera atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica y llegar a la circulación del líquido cefalorraquídeo y en general a la circulación de todo el cuerpo, pues produciría analgesia muy rápidamente. Fue así que encontró el fentanilo, que efectivamente es muy rápido. En cuestión de un minuto ya se perciben sus efectos y en 2 o 3 minutos, 2 a 5 minutos aproximadamente, alcanza su efecto máximo, que dura un poco menos de una hora, unos 30 minutos, una hora. Entonces, este compuesto alivia rápidamente el dolor y tiene otros usos, no solo como analgésico que se utiliza fundamentalmente, por ejemplo, en la cirugía. Durante una cirugía ayuda al control del dolor, después de la cirugía como un medicamento postoperatorio es muy eficaz para controlar el dolor, sino que también se utiliza como lo que se llama adyuvante anestésico, que quiere decir que se mezcla con otros anestésicos y esto ayuda a que sea mejor la anestesia, muy rápida y de corta duración. Por lo tanto, se utiliza mucho en cirugías de breve estancia. Como medicamento, es un medicamento que no solo es necesario, sino que también es bastante seguro. ¿Por qué? Pues porque se utiliza en un entorno clínico controlado a dosis que se conocen bien. Entre los efectos que produce el fentanilo
pues están los mismos que podríamos adjudicarle tanto a la morfina, que es otro excelente analgésico, como a la heroína. De forma aguda, es decir, si se utiliza, vamos a decir, una vez, pues la analgesia se va a hacer evidente desde muy pronto. También produce una constipación o sea, estreñimiento. Tiene además un efecto que evita que las neuronas encargadas de la transmisión del dolor y de muchas otras cosas funcionen, hace que funcionen menos, y entonces hay una sedación general, una cierta sueño, náusea. Cuando se utiliza puede ser una sola vez, pero a dosis altas, estas dosis pueden producir que las neuronas que no funcionen sean las neuronas encargadas de regular nuestra respiración automática, porque esas neuronas tienen la capacidad de darse cuenta que falta oxígeno, que está acumulándose el dióxido de carbono, y entonces nosotros mantenemos nuestra respiración de manera automática. Si la dosis es muy alta y estas neuronas tampoco funcionan, entonces se puede caer en esta depresión respiratoria que puede llevar a la muerte. Y la sedación, cuando es muy grande, pues también las personas pierden el tono muscular, la capacidad de mantenerse sentados o parados, y pierden el conocimiento. La muerte se da por una depresión respiratoria, se deja de respirar. Desde luego, si se utiliza de forma repetida, no estamos hablando de estas circunstancias que platicamos antes de una cirugía, sino que ya se utiliza por los efectos psicoactivos, entre los que pues se hace muy evidente una euforia y esta tranquilidad, esta sedación. Pues lo que sucede es que se va desarrollando tolerancia a alguno de los efectos, cada vez se necesitan dosis mayores para tener los mismos efectos. Además, se produce una dependencia que le llamamos física, que se refiere a que el organismo se adapta, y al adaptarse a tener la presencia del opioide en el organismo, pues lo que sucede es que muchas cosas dentro de la célula se regulan, y cuando quitamos a los opioides, morfina, heroína o fentanilo, de su lugar de acción, la célula manifiesta todas las adaptaciones que tiene y se manifiesta un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es muy desagradable, con pues una reacción excesiva en general del sistema nervioso, que lleva a que en lugar de haber analgesia hay hiperalgesia, duelen mucho las cosas, en lugar de tener movimientos gastrointestinales menores, son mayores y viene una diarrea, puede venir esta sensación de dolor en el cuerpo cortado, de tener mucho lagrimeo y una sensación sumamente desagradable, porque también las piernas empiezan a tener movimientos descontrolados, desde luego la gente no puede dormir y se siente muy mal. Y desde luego puede producirse la adicción, la dependencia, ya sin esta característica de decir física, que es como que es muy evidente el cambio y la adaptación, sino el necesitar esa sustancia y consumirla a pesar de tener la idea de que le está haciendo daño y que ojalá no la consumiera. Como tenemos los dos mundos de el fentanilo médico y el fentanilo que se utiliza con fines de experimentar sus efectos psicoactivos, tenemos que hacer una cierta distinción entre las presentaciones y cómo se consumen. En el ámbito clínico hay unas soluciones que son soluciones inyectables que se pueden administrar de diferentes maneras. Hay aerosoles, y algo que se utiliza mucho son los parches. Son parches que se ponen en la piel y que tienen liberación continua, pero esa liberación es lenta. Entonces logra ocupar los lugares de acción de los opioides, evitar que las células manifiesten toda su hipersensibilidad, pero sin producir esta euforia. Simplemente produce una excelente analgesia que es muy apreciada. Como es muy potente, se necesitan concentraciones sumamente pequeñas. Atraviesa la piel lentamente y mantiene un control del dolor.
Y si se da para una anestesia o para una cirugía, bueno, pues se tienen las condiciones controladas a las dosis adecuadas. Cuando se utiliza como una sustancia de abuso por sus efectos psicoactivos, las presentaciones pueden ser muy diferentes. Existe desde luego en polvo, cuando se acaba de sintetizar, o en polvo ya adulterado con otras cosas. También se utiliza en forma líquida, es muy potente, entonces se puede tener en el líquido con una poquita cantidad y mojar algún papel secante o utilizar las gotas muy diluidas. Y también hay pastillas. Las pastillas en particular son, como se están vendiendo ahorita, son pastillas que simulan ser otros opioides que se recetan para el alivio del dolor, simulando ser oxicodona, por ejemplo, y es fentanilo. Algunas de estas pastillas que ahorita están circulando son a las que se les llama M30 porque tienen marcado una M y un 30. Hay otras pastillas que también les llaman fentanilo arcoíris, por ejemplo. Y la otra presentación o la otra forma de consumirlo es inadvertidamente. Es decir, que las personas consuman otra sustancia y esa otra sustancia esté adulterada con fentanilo. Y desde luego ahí la presentación y el método de consumo va a depender de la otra droga, de la droga que está siendo la de base y la que está siendo adulterada, que puede venir en polvo, en tableta, en pastilla, en cápsula o de cualquier otra manera.